soy Rafa y espero ser, durante este curso, durante estos meses, vuestro profesor de física particular. Quiero intentar a ver si consigo, con la participación de ustedes, haciendo el temario y los distintos ejercicios, a ver si conseguimos llegar a ese 5 raspado, con el que podamos conseguir la superación de la asignatura durante este curso. Así que espero que compartáis conmigo este tiempo. Entrando ya en faena, vamos a empezar a explicar ya el tema introductorio de este curso de física por los vectores, ¿vale? Vamos a explicar cuáles son las diferencias entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales y luego de eso ya entraremos a profundizar en qué son los vectores. Pues vamos a empezar con la diferencia que existe entre estas dos magnitudes. ¿Qué es una escalar? ¿Qué es una magnitud escalar? Pues muy fácil, es simplemente un número y su dimensión. ¿Qué quiere decir esto de un número y su dimensión? Nosotros cogemos un metro, utilizamos unidad de medida el metro y medimos cualquier cuerpo. ¿Qué queremos medir? Una mesa, la medimos. Nos da de resultado, por ejemplo, 3. La unidad de medida que tenemos es el metro, con lo cual diremos que esa mesa tiene una magnitud escalar que son 3 metros, una longitud de 3 metros. ¿Qué más magnitudes son escalares? Por ejemplo, el tiempo lluvioso o caluroso, no, ese tiempo no. El tiempo, por ejemplo, que tardamos en realizar cualquier tarea, ya sean unos segundos, unos minutos, una hora. Esas magnitudes también son escalares. Quieren decir el tiempo que nosotros tardamos en hacer cualquier cosa. Y también, por supuesto, las podemos representar mediante un número, 3 segundos, 7 segundos. Por ejemplo, el tiempo que tarda en cambiar un equipo de Fórmula 1, las ruedas de un coche, pues se expresaría en una magnitud escalar utilizando el tiempo que han tardado y utilizando la dimensión, ¿vale? Que sería en este caso los segundos. Por ejemplo, otra magnitud sería la masa. Nosotros decimos que algo tiene de masa 8 gramos, ¿vale? La masa, ¿qué es? La cantidad de materia que hay dentro de un cuerpo, ¿vale? No estamos hablando del peso, que sería una fuerza. De eso ya iremos profundizando. Cuando nosotros hablamos de masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y esto sería la magnitud escalar. Pasamos a las magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud vectorial? Pues bien, la magnitud vectorial se puede expresar de la misma forma en la que se expresa una magnitud escalar, también mediante un número y mediante su unidad, que será lo que le da la dimensión. Pero aparte, la magnitud vectorial tiene la particularidad de que tiene un sentido y de que tiene una dirección y un sentido. ¿Y eso qué nos lo da? Pues nos lo da la flechita que nosotros le ponemos arriba a cada una de las magnitudes que nosotros queremos expresar. Por ejemplo, velocidad, aceleración, por ejemplo, y fuerza, ¿vale? Ahora nos vamos a quedar con esto de momento. Y el siguiente punto profundizaremos qué significa esto de las magnitudes vectoriales y cómo se representan. Lo que vamos a ver ahora son las componentes que tiene un vector. Las componentes son 3. Sería el sentido hacia dónde va, que en este caso es nuestro vector, que le podemos llamar v, por ejemplo, va hacia allá. La dirección, si nosotros dibujamos unos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, la dirección sería el ángulo formado entre el vector y el eje X, alfa sería la dirección, y el módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo, por así decirlo, es el tamaño que tiene el vector. ¿Cómo se puede calcular? Si nosotros hacemos la proyección de este vector en el eje X y la proyección del mismo vector en el eje Y, lo que nos sale es un triángulo rectángulo, con lo cual esta parte de aquí que la podemos llamar A, esta parte de aquí que la podemos llamar B, con lo cual esto es B. Lo que podemos hacer ahora es el teorema de Pitágoras, con lo cual el módulo del vector V será igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y esto será el módulo del vector V, de cómo podemos calcular el módulo del vector V. Nos será de utilidad cuando nosotros
nosotros tengamos un vector que indique la velocidad de un cuerpo determinado y nos pida cuál es esa velocidad, cuál es el módulo de ese vector, podremos calcularlo mediante el teorema de Pitágoras. Para seguir profundizando en el tema de vectores, vamos a ver ahora cómo se descompone en los ejes cartesianos, en el eje Y y en el eje X, un vector. Por ejemplo, hemos cogido un vector velocidad, la velocidad que lleva un cuerpo en un momento determinado, que se podría representar mediante esta flecha. Esa flecha la podemos descomponer en el eje X y la llamaríamos v sub x, y en el eje Y y la llamaríamos v sub y, con lo cual el vector v se podría expresar así. El vector v es igual a v sub x por y, y con esto estaríamos diciendo que la magnitud de v sub x es esta de aquí, v sub x por y, más v sub y por j. Y esta sería la magnitud que tiene este vector en este eje de aquí. Con lo cual ahora, con esto de aquí, podríamos operar con otra serie de vectores que tuviéramos de velocidad para poder sumar o restar con ellos. Que eso será el siguiente punto que veamos. Como decíamos hace un rato, nosotros ahora vamos a ver cómo se opera con vectores, en este caso, cómo se suman vectores. De forma gráfica, en este caso, y luego de forma numérica. Primeramente, de forma gráfica, ¿cómo podemos sumar el vector u al vector v? Muy fácil, simplemente tendremos que hacer la proyección de este vector sobre u, que sería tal que esta, y luego la proyección del vector u sobre el vector v, que sería tal que esta. Y la unión del origen de esos vectores con el final, este de aquí, sería el vector resultante de la suma de ambos vectores, con lo cual el vector resultante, es igual a la suma de ambos vectores. Esto de aquí es esto de ahí. Pasamos ahora a la suma de vectores cuando nosotros tenemos su descomposición numérica. Nosotros tenemos aquí dos vectores de posición. En un momento dado, un coche, una moto, un autobús, cualquier cosa, tiene una posición en el espacio. Por ejemplo, en la posición 1 se podía determinar que estas eran sus coordenadas, y en la posición 2 estas eran sus coordenadas. Y nos piden, por ejemplo, en un problema, cuál ha sido ese espacio recorrido. Bien, ese espacio recorrido, ¿cuál sería? Sería al vector posición 2, habrá que restarle el vector posición 1. ¿Y cómo se hace esa operación? Muy fácil. Teniendo los números, lo que tendremos que hacer es restar las coordenadas del eje X y luego restar las coordenadas del eje Y. Nosotros diríamos, si estamos restando 2, el final, menos el inicial, diríamos 4 menos 3, entonces sería 1. Y, ¿verdad? Y aquí lo que tendríamos que restar, menos 6, menos 8. Menos 6 menos 8, ¿cuánto es? Menos 14J. Con lo cual, el vector resultante del espacio recorrido por este elemento en estos dos instantes de tiempo ha sido la resta de ambos vectores, que nos ha salido como 1i, o i, si queremos expresarlo como i, menos 14J. Pasamos al siguiente punto, y es la dirección que puede tomar un vector. ¿Cómo se calcula la dirección que toma un vector? La dirección es el ángulo que forma con el eje X, o sea, alfa. ¿Cómo se calcula alfa? Sin entrar en profundidad de trigonometría, nosotros decimos que la tangente de alfa es igual a la componente del eje Y partido entre la componente del eje X. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí esto tiene una proyección que de resultado vamos a poner que salga 4. Y vamos a poner aquí que
en el eje Y, su proyección sea también 4, por ponerlo un poquito fácil. Nosotros, si queremos averiguar cuál es la dirección que toma ese vector con respecto al eje X, tendremos que operar de esta forma. Nosotros, si queréis, primeramente lo podemos esto expresar en esta forma. Y esto es igual a un vector, que por ejemplo lo podemos llamar el vector V, que es igual a 4i más 7j. Este vector de aquí, que hemos expresado de forma gráfica, de forma numérica, se puede expresar de esta forma. El vector V, que es este de aquí, se puede expresar como 4i, la componente del eje X, más, perdón, 7 no, 4j, que es la componente del eje Y. Y ahora lo que queremos saber, porque bueno, sabemos las coordenadas, sabemos esa descomposición, pero lo que queremos saber es la dirección que toma. O sea, cuáles son los grados de alfa de este ángulo de aquí. Pues aplicamos, por trigonometría, esta fórmula de aquí. Si nosotros nos llevamos este 4 a la X y este 4 a la Y, tendríamos lo siguiente. La tangente de alfa es igual a 4 entre 4, que es igual a 1. Si nosotros utilizamos la calculadora y le hacemos la inversa a este 1, nos sale que alfa, no vamos a entrar ahora mismo en detalles de trigonometría, es igual a 45 grados, con lo cual la dirección que va a tomar nuestro vector va a ser igual a 45 grados. Pues aquí tenemos resumido de una forma muy concisa cuáles son las operaciones que con vectores nosotros podemos realizar, y son las que comúnmente nos vamos a encontrar a lo largo del curso. Así que espero que sigáis conmigo, que sigamos haciendo ejercicios y entraremos ya en el siguiente tema.